¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar un poco sobre el video anterior, un par de comentarios que me han dejado en ese video, sobre todo comparando a España con Estados Unidos u otros países y lo que está pasando en estos momentos en la Unión Europea y España. Yo tengo varios videos donde hablo de la situación actual de España y de Europa. Y las cosas a veces se contradicen. Esto es normal. Las cifras oficiales muestran una cosa, la sensación de las personas es otra en las calles. Y por ejemplo, hace poco en mi chat de Telegram, en el del grupo del canal, alguien decía que no se le dijera a las personas que la situación aquí era buena porque no se conseguía trabajo. Y había una pequeña discusión al respecto por un artículo que decía que las cosas estaban mejorando según datos de años anteriores. Y es que eso es verdad, la situación de empleo ha mejorado, pero es muy diferente medir la ocupación de personas, obviamente nacionales, con permisos de trabajo y residencia, a las personas que llegan a buscar empleo sin esos permisos. Primero, porque no hay cifras oficiales. Y segundo, porque es muy subjetivo que una persona encuentre o no empleo si no tiene documentos y permiso de residencia. Ya hemos hablado de eso en muchos videos anteriores. Lo otro es que cuando yo hago este tipo de videos, yo no hago los videos para decirle a una persona migra o no migras. Esa decisión debe estar en cada una de las personas y esa persona debe saber y conocer cuál es su situación para pensar en la posibilidad de dejarlo todo atrás, su casa, su familia, sus amigos, para irse a un nuevo país buscando qué cosas. Al tener eso claro, podríamos ir avanzando acerca de este tema. Así que yo no lo digo a nadie, hazlo o no hazlo. Yo simplemente les cuento una realidad que es lo que tenemos en estos momentos. Porque normalmente soy acusado por bandos de lado y lado. Ven uno de mis videos y me dicen, tú no quieres que venga nadie. Y luego ven otro video de otras personas y me dicen, ¿por qué estás llamando a las personas a venir a España o a Europa? Y es que esa no es la intención. Y obviamente en cada video no se pueden hablar de estas cosas. Es muy complicado. Entonces uno entiende que haya personas que crean una u otra cosa y realmente no es ninguna de las dos. Me interesa informar. Por eso voy a empezar a grabar acá nuevamente la pantalla de mi teléfono para mostrarles el comentario que me dejaron en el video anterior y un poco hablar de la realidad en este momento. El comentario es de hace 3 días de Paula Cabañas y dice: así como pintas la situación y eso en general en Europa, no estoy seguro qué tanto vale la pena migrar a España. Yo estoy en Alemania y los precios de los combustibles siguen para arriba. La gente solo trabaja para pagar el alquiler, comida. Eso ya no es calidad de vida, sobre todo cuando se busca mejorar la calidad de vida. Tal vez mirar hacia otros horizontes sería una mejor idea. Saludos. Claro, por eso decimos depende de lo que estés buscando a la hora de emigrar, pero ya vamos para eso. Luego otra persona, Mónica Nieto, le respondía: tienes razón, España para progresar no, calidad de vida mejor si vives con lo justo, pero para conseguir dinero, Estados Unidos. Y aquí yo quisiera matizar porque es que además en TikTok y en otras redes sociales se habla mucho de la comparación entre España y Estados Unidos. Luego le responden, Gracistam SM, si ir a USA y trabajar en 2 o 3 lugares para mantener una buena vida, excepto vivas en Harlem o en el Bronx. En España se paga la luz más cara de Europa. Bueno, comentarios un poco de varios sentidos. ¿Qué opino yo sobre Estados Unidos y España? Creo que ya lo he dejado o lo he hablado en otros videos anteriores. Esto de que dicen de que la calidad de vida es mejor en España por ser Europa que en Estados Unidos, yo creería que sí es cierto. Europa se ha engrandecido siempre por ser un gran luchador de los derechos humanos. Obviamente, si ustedes conocen todo el trabajo que yo hago detrás del canal y en otros contenidos sobre los derechos humanos en España, pues no hay perfección y seguimos luchando para que esas cosas sean mejores cada día. Pero bueno, pero si nos ponemos a medir dónde habría mejor calidad de vida, para mí claro que sería en Europa, porque además hay que entender que los europeos en su gran mayoría no tienen la mentalidad
de los gringos estadounidenses que creen que la mejor calidad de vida la da el acumular y acumular y acumular dinero. Acá no se tiene esa mentalidad tan así, obviamente no se puede generalizar. Hay personas y países que son más afines a ese tipo de pensamientos, pero no todos. España, por ejemplo, tiene una gran cantidad de personas que sí admiran la forma de vida de los Estados Unidos y lo hacen ver y lo hacen conocer en programas de televisión, en entrevistas. Todos hablan de quiero ir a Estados Unidos es donde quiero ir, el turismo es Estados Unidos, todo es Estados Unidos. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con esa visión. A mí me parece que la cultura, la historia la encontramos en Europa y no en los Estados Unidos. Pero sí es cierto cuando dicen, y si tú lo que quieres es acumular dinero, seguramente en Estados Unidos, si quieres, si no te interesan los derechos humanos, tu tranquilidad, tu paz, no sé, tu bienestar personal, si solo el acumular, pues sería Estados Unidos porque allí conseguirás seguramente trabajo más fácil, tendrás más miedo porque te podrán deportar en cualquier momento, pero conseguirás 1, 2, 3 trabajos, trabajarás 20 horas al día y podrás acumular, comprarte un coche lujoso, de pronto una mejor casa y podrás decirle al mundo que has triunfado porque has acumulado si ese es tu sueño. Pero si uno quiere vivir con tranquilidad, vivir bien, sin grandes pretensiones, yo creo que Europa sigue siendo el objetivo de muchos y yo por eso he elegido vivir aquí. Ahora, en cuanto a eso, porque de eso depende un poco la decisión de las personas hacia dónde se quieran ir y tiene que ver con salud y educación, por ejemplo, gratuita en España y no en los Estados Unidos, algo que hay que tener muy en cuenta. Pero si yo, por ejemplo, me voy ahora a hablar de la realidad actual de España y de Europa, las cosas están muy graves y todo obviamente tendrá que ver un poco con este conflicto armado en Ucrania que nadie quiere, que le rogamos a todo el mundo que paren lo que está pasando, le decimos a Putin que deje de hacer lo que está haciendo porque no nos interesa a ninguno. Hay gente que está sufriendo, vean las denuncias que he publicado ya en los shorts y en otras redes sociales. Pero el problema de esto es que además de que estamos en medio de una guerra que no queremos, pues la estamos pagando más los europeos que otras regiones y los europeos se supone que son los más humanitarios y los que menos querrían estos tipos de conflictos, cosa que realmente no es tan cierto porque están apoyando la guerra de cierta forma y por eso ha habido una guerra económica también que en este momento se empieza a notar. La inflación de la eurozona se dispara en marzo y marca un nuevo récord al situarse en el 7.5. Eso significa que somos 7.5% más pobres que el mes pasado y que el año anterior. ¿Por qué? Porque con la misma cantidad de dinero que teníamos antes podemos comprar menos cosas. Todo está subiendo. La gasolina, el gas, los alimentos. En España además estamos saliendo hasta ahora de un paro de transportes que ha creado un desabastecimiento en los supermercados y que además los empresarios han jugado con nuestra salud, nuestra vida, nuestra mentalidad porque han incrementado los productos de todo tipo hasta solo por generar ingresos y por crear especulación y todo esto obviamente también tiene que ver con la guerra y con un análisis económico mucho más profundo. Pero la cosa está complicadísima en estos momentos. España tiene una inflación al día de hoy del 9.8, casi 2 cifras, cosa que no se veía creo que hace como 30 años aquí en España. Y otros países europeos están sufriendo de la misma manera. Acá en este artículo no lo pone. Lituania un 15.6%, Estonia 14.8%, Países Bajos 11.9% y luego los que menos, pues está Portugal con el 5.5%, Francia 5.1%, Malta 4.6%. La cosa es que la situación en este momento en España y en Europa está complicada porque todo está siendo más caro. Aún estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Voy a apagar ya esto para no tenerlo en la mano. Aún seguimos con las consecuencias de la pandemia que muchas personas perdimos el empleo, lo hemos sufrido durante muchísimo tiempo, aún caminamos por las ciudades y hay negocios cerrados y llega después el conflicto
en Rusia y Ucrania, se habla de que se va a cancelar el envío de gas, que Estados Unidos lo va a vender más caro, hay especulación, los precios suben y entonces se le pide al gobierno que por favor regularice de algún modo esos precios para que las cosas puedan funcionar mejor. Y entonces yo avisaba en ese video que van a subvencionar con 20 céntimos la subida del combustible y me decían no seas ingenuo, no es lo que está pasando y no es que seamos ingenuos, es que yo sí creo que el gobierno tiene que regularizar los precios, pero también tenemos que ponerle un tope a los empresarios, porque esos empresarios que se creen muy inteligentes y que entonces suben el precio por su lado para que después cuando el gobierno les dé dinero ellos no tengan ni una sola pérdida, sino que además cogen dinero del Estado y suben los precios y nosotros seguimos sufriendo el problema, pues es un descaro terrible y ha pasado en todo. Aquí en España han intentado subvencionar los alquileres y las personas entonces suben el alquiler para que así yo reciba dinero del Estado, siga pagando exactamente lo mismo porque ha habido una subida de los empresarios abusivos. Y ahí es justamente cuando obviamente no creo en el libre mercado cuando no se regula solo y necesitamos una mano fuerte del Estado que le diga a la gente no sea abusiva y si usted se quiere enriquecer pues este no es el momento. Entonces yo creo que hay que entender ese tipo de cosas en este momento. Necesitamos estados mucho más fuertes que pongan topes y le pongan pares a esos empresarios abusivos y necesitamos que obviamente con ayuda del Estado salgan dinero en efectivo para las personas que están sufriendo mucho más las consecuencias de la inflación, de la subida de los precios. Hay personas que ya no tienen dinero para pagar su alimentación. Ahora, pensando en todo eso, obviamente mirar a futuro y dicen que la inflación seguirá subiendo y que esto no terminará sino por ahí en septiembre u octubre y seguiremos sufriendo las consecuencias de toda esta guerra económica que sobre todo dicen, hey, vamos a aplastar a los rusos y los que terminamos pagando somos nosotros porque en las noticias vemos que los precios en Rusia siguen exactamente igual y ellos no están notando ningún problema, lo estamos notando somos nosotros porque yo sí creo que las cosas se han hecho mal desde este lado. Todo eso y esos análisis ya los habíamos hecho atrás en otros videos y en otros clips que he montado por ahí, pero me gustaría escuchar sus comentarios. Toda Europa va a sufrir, toda Europa está sufriendo en este momento y siempre pongan en una balanza un poco eso. ¿Yo qué es lo que quiero? ¿Paz y tranquilidad o acumular simplemente dinero para que puedan un poco pensar hacia dónde dirigirse y cómo están las economías del mundo para que sus planes sean efectivos? No vaya a ser que quieran venir a acumular a Europa y acá no lo van a lograr, sobre todo en una situación como en la que nos encontramos en este momento. Espero esta información les sea muy útil. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Que estén muy bien.